¿Qué pasa cuando construyes el aeropuerto más grande de España y nadie llega? Veremos cómo 1.100 millones de euros se evaporaron en una pista de 4 kilómetros que apenas recibió 12 vuelos al año. Descubrirás que las cajas de ahorro públicas financiaron este sueño, mientras miles de españoles perdían sus ahorros. Entenderás por qué un avión de pasajeros nunca aterrizó aquí, pero sí lo hizo un ejército de grúas, cuervos y sombras. Esto es solo el comienzo. Empezamos. Imaginen una pista de aterrizaje de 4.000 metros, una de las más largas de Europa, diseñada para acoger a gigantes del aire como el Airbus A380 o el Boeing 747. A su lado, una moderna terminal, en la visión original, incluso una estación de tren de alta velocidad que lo conectaría con el corazón de la península. Una infraestructura monumental, erigida con la ambición de ser el faro de la aviación del centro de España. Pues bien, esta colosal obra existe. Se llama Aeropuerto Central Ciudad Real, o Ciudad Real International Airport. Y durante años fue el vivo retrato del despilfarro y la megalomanía, un monumento al sueño que nadie quiso volar. El Aeropuerto Central Ciudad Real, inaugurado en 2007, fue mucho más que una simple terminal, fue el primer aeropuerto privado de España destinado al uso público. Su nacimiento respondía a una promesa audaz, descongestionar el saturado aeropuerto de Madrid-Barajas, sirviendo de hub logístico y turístico para Castilla-La Mancha y el resto del centro peninsular. No era un proyecto modesto, fue una apuesta de dimensiones épicas que, según las estimaciones, devoró más de 1.100 millones de euros. Este capital provino mayoritariamente de inversores privados, pero una parte significativa fue inyectada por las cajas de ahorros, especialmente Caja Castilla-La Mancha. En un momento de euforia crediticia y burbuja inmobiliaria sin precedentes. La visión era grandiosa, una puerta aérea al Quijote, capaz de catapultar a Ciudad Real a la esfera internacional. El Aeropuerto Central Ciudad Real no escatimó en medios. Además de su pista récord y una terminal vanguardista, se concibió un ramal ferroviario que conectaría directamente con la red de AVE. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Aunque la prometida estación dentro del complejo nunca llegó a operar comercialmente. Todo estaba dispuesto para el éxito, salvo un detalle fundamental, los pasajeros. A pesar de su imponente infraestructura, el Aeropuerto Central Ciudad Real se encontró con una realidad desoladora, la ausencia de demanda. La cercanía a Madrid, combinada con la falta de rutas aéreas atractivas y una estrategia comercial fallida, condenaron al proyecto. Sus picos de actividad anual apenas superaron los 50.000 pasajeros, una cifra irrisoria para un aeropuerto de su tamaño. Este bajo rendimiento se tradujo en pérdidas insostenibles que llevaron al cese de sus operaciones comerciales en 2012, tan solo 5 años después de su ambiciosa inauguración. ¿Por qué importa el Aeropuerto Central Ciudad Real? Su colapso lo convirtió en un símbolo desgarrador de la España vacía de la burbuja inmobiliaria. Un epitafio de ladrillo y asfalto a una época de dinero fácil y proyectos faraónicos sin fundamento. Desde su concepción, el proyecto estuvo envuelto en controversia, con voces críticas que cuestionaban su viabilidad económica. Y la necesidad real de una infraestructura de tal calibre tan próxima a Barajas. Se le vinculó directamente con la especulación de ladrillo y la financiación de alto riesgo que tanto daño hizo al país. El Aeropuerto Central Ciudad Real se transformó en un aeropuerto fantasma, una imagen potente de la desmesura. Sus instalaciones, un día destinadas a miles de viajeros, se convirtieron en set de rodaje para producciones de Hollywood o, paradójicamente, en un enorme aparcamiento para aviones en desuso. Tras años de subastas fallidas y un sinfín de batallas legales, el Aeropuerto Central Ciudad Real fue finalmente vendido en 2015 por una fracción de su coste original. Reabriendo en 2019 con un modelo de negocio mucho más modesto, enfocado en carga, mantenimiento y aviación ejecutiva. Su historia es una lección amarga y costosa sobre la necesidad imperiosa de una planificación rigurosa, la contención en tiempos de euforia económica. Y la evaluación crítica antes de emprender megaproyectos que, a la postra, solo acumulan polvo y facturas impagadas. El viento barre la meseta manchega, levantando no solo polvo, sino también el eco de una ambición desmedida. En el corazón de esta tierra, donde Don Quijote imaginó gigantes, se alza el imponente y a la vez desolado esqueleto del aeropuerto de Ciudad Real. Concebido como una puerta de entrada al siglo XXI para el centro de España, este coloso de hormigón y cristal se inauguró en 2007, presentándose al mundo como el primer aeropuerto privado de uso público del país. Un hito que prometía descongestionar el saturado Madrid-Barajas y transformarse en un vibrante hub logístico y turístico para la península. Pero la realidad, tosuda, pronto escribiría un guión muy diferente para el que muchos llamaron, con una mezcla de sorna y tristeza, el aeropuerto Don Quijote. La magnitud de su concepción se tradujo en una inversión astronómica. Se estima que la construcción del aeropuerto superó los 1.100 millones de euros. Una cifra que desafía la comprensión, financiada principalmente por capital privado y, de forma notoria, por cajas de ahorros como Caja Castilla-La Mancha.
Este megaproyecto de infraestructura, monumental para la región y el país, nació en el clímax de una euforia económica que parecía no tener fin, donde el crédito fácil y las proyecciones optimistas dictaban las inversiones. Cada euro enterrado en sus cimientos era un voto de fe en un futuro que nunca llegó a despegar para el aeropuerto de Ciudad Real. Sus características hablaban de una visión grandiosa. El aeropuerto fue dotado con una de las pistas más largas de Europa, extendiéndose a lo largo de 4.000 metros, una infraestructura diseñada para albergar a los gigantes del aire, Airbus A380 y Boeing 747. Su terminal, moderna y espaciosa, estaba lista para procesar millones de pasajeros. Pero quizás el símbolo más elocuente de su desmedida ambición fue la inclusión de una estación de AVE dentro del propio complejo. Una conexión directa con la alta velocidad que, paradójicamente, jamás llegó a ser operativa comercialmente. El tren nunca paró para recoger o dejar a un solo pasajero, mientras las instalaciones, relucientes, aguardaban en vano, encapsulando la frustración y el despilfarro inherentes al proyecto del aeropuerto de Ciudad Real. Tras años de subastas fallidas y un sinfín de batallas legales que mantuvieron al aeropuerto en un limbo jurídico, el año 2015 marcó un punto de inflexión. Fue finalmente vendido por una fracción de su coste original, apenas 56.200.000 euros, a un consorcio inversor que vislumbró una segunda vida para la infraestructura. 4 años más tarde, en 2019, el aeropuerto reabrió sus puertas, pero con un modelo de negocio radicalmente diferente y mucho más modesto. Su nuevo enfoque, carga aérea, mantenimiento de aeronaves y aviación ejecutiva. Una resurrección discreta, lejos de los focos y las grandilocuentes promesas de su primera etapa, pero que al menos devolvía cierta actividad a sus pistas y hangares. Hoy, el aeropuerto permanece como una lección amarga y costosa para el país. Es un caso paradigmático de megaproyecto fallido en España, un ejemplo claro del despilfarro de capital en infraestructuras sobredimensionadas que no respondían a una demanda real. Su historia es un recordatorio imperecedero de la necesidad imperiosa de una planificación rigurosa, de la contención en tiempos de euforia económica y de la evaluación crítica antes de emprender empresas que, a la postre, solo acumulan polvo, facturas impagadas y la melancólica imagen de un potencial nunca realizado. El Aeropuerto Central Ciudad Real nunca voló como se soñó. Inaugurado en 2007 con una pista de 4.000 metros, una de las más largas de Europa, una terminal moderna y la promesa de convertirse en el hub logístico del centro de España, el Aeropuerto Central Ciudad Real fue construido para recibir a 380 y B747. Nunca llegó a recibir ni un solo vuelo comercial de esos aviones. En su pico más alto, en 2009, apenas 50.000 pasajeros lo usaron al año. Madrid-Barajas movía 50 millones. El Aeropuerto Central Ciudad Real, con su infraestructura de 1.100 millones de euros, se quedó en silencio. La financiación vino de las cajas de ahorros, sobre todo Caja Castilla-La Mancha, que invertía sin evaluar demanda real. El proyecto se vendió como un impulso para la España vacía. Pero la realidad era otra: a 80 kilómetros de Madrid, nadie iba. Los vuelos charter se esfumaron. Las rutas programadas se cancelaron. La estación de AVE dentro del complejo, diseñada para conectar con la red ferroviaria, nunca se activó. El Aeropuerto Central Ciudad Real se convirtió en un monumento de concreto y asfalto a la euforia de los años locos. Fue apodado Aeropuerto Fantasma. Las cámaras de televisión lo filmaron vacío. Los reportajes lo mostraron como un símbolo del despilfarro. Los vecinos lo miraban desde lejos, con resignación. En 2012, las operaciones comerciales cesaron. El Aeropuerto Central Ciudad Real se apagó. Las puertas se cerraron. Los aviones de pasajeros no volvieron. Solo quedaron los técnicos, los vigilantes, y los gorriones que anidaban en las escaleras mecánicas. Durante años, fue usado como depósito de aviones retirados. Un Airbus A320 de Air Europa, oxidado, se convirtió en una escultura de metal en su aparcamiento. Se rodaron películas allí, La Isla Mínima, El Rey de la Montaña. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.